Buenas noches, bienvenido a una nueva edición, la última de este primer ciclo de Memoria, Verdad y Justicia. Hoy te vamos a contar cómo es el trabajo que realizan distintos profesionales para asistir a las víctimas del terrorismo de Estado. Son acompañadas estas víctimas a los juicios que se están realizando en distintos lugares del país y específicamente al cuarto juicio que se realiza aquí en la provincia de Mendoza. Hoy vamos a tener una entrevista con el doctor Jorge Barandica, que es un doctor psiquiatra especialista en la materia y nos va a contar de qué manera actúa este grupo. También te vamos a contar ahora en este primer informe cómo es el trabajo de la Fiscalía con algunos testigos que son claves y que necesitan una atención especial. Nosotros no tenemos un sistema específico de protección de testigos porque quien se encarga de eso es el organismo, el Ministerio de Seguridad de la Nación o de la provincia, que da esa clase de protección integral tanto al testigo como a su familia, siempre y cuando lo requiera, que es a través de un trámite administrativo. Nosotros lo que hacemos es acompañar a la víctima en el sentido de que si ella al declarar manifiesta que teme por su seguridad o la de su familia, la contactamos con el personal adecuado para que le brinde la seguridad que necesite, tanto para venir a declarar como para estar en su casa y durante el transcurso de todo el debate en la medida que sienta inseguridad. Básicamente esa es la tarea que nosotros tenemos. La protección del testigo, bueno, no tan solo implica de que pueda sufrir amenazas o intimidación, sino también, ¿no es cierto?, garantizar que las condiciones durante el debate, cuando ella declara, sean lo más propicias para su testimonio. En los casos de testimonios donde se va a declarar en relación a haber padecido ataques sexuales, en ese caso, bueno, existe una reglamentación procesal específica que le garantiza a la víctima que puede optar por declarar sin la presencia de los imputados y sin el público. Es el único caso contemplado por la ley en donde se puede desalojar la sala, si bien el debate es oral y público, pero cuando se tratan de temas que involucran la integridad sexual de las personas y la intimidad de las mismas, en esos casos se puede hacer. De hecho, ya hubo un caso, el testimonio de Rosa del Carmen Gómez, que se tomó bajo esas circunstancias, ¿no?, sin la presencia de los imputados y sin la presencia del público. Bien, esas son las garantías que la Fiscalía instrumenta para que el testigo, bueno, se encuentre cómodo y pueda declarar libremente. Las cámaras de Memoria, Verdad y Justicia están siguiendo el cuarto juicio por crímenes de lesa humanidad aquí en la provincia de Mendoza. Este es nuestro informe. Luego de 3 meses de Memoria, Verdad y Justicia, realizamos el último informe de este primer ciclo. En las audiencias de las últimas 2 semanas del cuarto juicio por crímenes de lesa humanidad, el Tribunal Oral ha tomado el testimonio de víctimas directas del genocidio y en particular de aquellas que pasaron por el Departamento 2 de la Policía antes del golpe del 24 de marzo de 1976. En el marco de la causa Rabanal se escucharon los testimonios de Rodolfo Molinas, que declaró por videoconferencia, y de Oscar Gil, hermano de Miguel Ángel, muerto por las torturas de la patota del D2. Rodolfo Molinas fue secuestrado en la casa que compartía circunstancialmente con otro militante, Marcos Ibáñez. Esto ocurrió el 9 de febrero de 1976. Ambos fueron trasladados al D2. Al igual que otros compañeros y compañeras, Molinas sufrió graves torturas. Incluso recordó en su testimonio que escuchaba el llanto de las mujeres que eran violadas en los calabozos del Palacio Policial. Luego de un tiempo de estar desaparecido, Molinas fue blanqueado junto con su grupo y llevado a la penitenciaría provincial. Pero antes de llegar a la cárcel, fue indagado por el entonces juez Rolando Carrizo. Molinas relató en el juicio que llegó a la declaración con el juez desde el D2 mugriento, descalzo y con un pantalón de mujer. Le pidió al magistrado Carrizo que le diera 48 horas para reponerse porque estaba muy aturdido, pero el magistrado cerró el asunto consignando que Molinas se abstuvo de declarar. El acta que se hizo de esa declaración está rubricada con un garabato y la impresión digital de Molinas, ya que no podía manejar las manos paralizadas por las torturas.
Rodolfo Molinas declaró ante el tribunal que por la tortura perdió varios dientes y que su estado era deplorable. A pesar de todo eso, cuando ingresó a la cárcel, un médico de apellido Corradi puso en el informe que no presentaba lesiones. Rodolfo Molinas, sobreviviente del centro clandestino de Dos, fue condenado ilegalmente por un tribunal militar a 10 años de prisión. Durante estas 3 semanas, otras 3 personas se presentaron a declarar ante el Tribunal Oral Federal número 1. Se trata de Ivonne Larrieux, Alberto Muñoz y Estela Mari Ferrón, todos militantes de la organización Montoneros que venían de otras provincias y fueron secuestrados en el marco del operativo contra Daniel Rabanal en febrero de 1976. En su declaración, los sobrevivientes revelaron datos de situaciones vividas por niñas y niños que fueron hechos prisioneros junto a sus madres en el D2. También hicieron hincapié en la responsabilidad de la justicia federal con el terrorismo estatal. Aseguraron que el ex juez Rolando Carrizo les tomaba declaración en condiciones extremas. Las mujeres contaron las violaciones y abusos sexuales a las que fueron sometidas sistemáticamente. Alberto Muñoz dijo que los torturadores usaron a su hija como instrumento para presionarlo. Las denuncias de las víctimas también pusieron el acento en las complicidades médicas y eclesiásticas. El debate por el cuarto juicio por crímenes de lesa humanidad que se realiza en nuestra provincia continúa el próximo lunes, 23 de junio. El trabajo que realiza el equipo que comanda el doctor Jorge Barandica es muy importante para las víctimas de la última dictadura cívico-militar. Es un trabajo profesional, de acompañamiento. Ahora, en este informe vamos a ver un testimonio de una de esas personas que está en la sala de audiencias de los tribunales federales. El hecho de transitar los juicios de lesa humanidad abrió un espacio donde las personas víctimas, partiendo de la base de que toda la sociedad ha sido víctima de lo que significa el terrorismo de Estado, pero empezaron a constituirse personas claves en cuanto a su testimonio. Esto los convirtió en los testigos desde donde uno va construyendo la prueba, la historia de lo que ha sido ser víctima del terrorismo de Estado. En una oportunidad, en la parte de instrucción, hace ya un tiempo, una compañera que vino a declarar realmente se sintió muy mal, se conmocionó y nosotros nos dimos cuenta desde los organismos primero de que realmente estábamos como desprotegidos en cuanto a lo que significaba el tránsito, el momento de construir ese relato que había sido lo que olvidamos para sobrevivir y lo que teníamos que recordar para armarnos como pruebas, como testigos, como partes claves de esto. Entonces, junto con los organismos de derechos humanos, fundamentalmente con Isabel Winchul, que es una persona grande, que es como una especie de memoria en lo que hace a los sobrevivientes o a las personas detenidas, y junto con la Comisión de Expreso empezamos a crear los profesionales, los técnicos de salud mental, este grupo de acompañamiento a testigos. Este grupo de acompañamiento a testigos es fundamentalmente entender que no somos psicólogos o psiquiatras de tratamiento, sino que somos personas capacitadas con un recurso técnico como para acompañar el proceso que significa el antes, el durante y el después de quien tiene que transitar, apelando a su recuerdo, a su memoria, en la construcción de uno de los momentos más traumáticos de la vida de cada uno, ¿no? Entonces, tiene como característica en nuestra provincia que está un equipo técnico, pero conjuntamente con los organismos de salud mental. Tenemos visibilidad, hemos logrado el reconocimiento tanto de la parte judicial, digamos del tribunal, como de la misma unidad fiscal, como también de la gente de los abogados de la defensa de los imputados. Y también tiene un segundo momento donde nos hemos encontrado
con el grupo de profesionales del área de salud mental, de esta pata institucional que nos permitió crecer con un piso más importante, darle como una continuidad ya convertida más en una política, donde realmente estamos coordinando con un área como es salud mental de la provincia, donde realmente Alberto Navarro ha sido, el doctor Alberto Navarro, el director de salud mental, ha sido una persona generosa en la posibilidad de entender esto y de permitirle a los profesionales acompañarnos. Esto no es lo que significan los juicios, lo que significa la historia, el terrorismo de Estado, no es un tema fácil de transmitir desde un relato común. Por lo tanto, cuando se acercó la gente de salud mental, las profesionales que estuvieron, les pedimos que acompañaran este proceso, primero como siendo parte, como poniendo su escucha en lo que significaba, justamente porque es una experiencia intransferible. De hecho, las chicas, las profesionales han logrado este compromiso, han estado con nosotras, transitaron todo un año y hoy estamos trabajando mucho más en red, ya como consolidando un equipo. También porque estamos frente a una mega causa que por la cantidad de testigos que tiene, el equipo original no da abasto en esta tarea. Fundamentalmente hay un listado que son los testigos que están vinculados a cada una de las causas. Esto, como es absolutamente transparente, legal, nosotros tenemos acceso a quién es esta persona. Se hace un primer acercamiento si hay dentro de alguien de los organismos, que siempre estamos acompañados por esto que decía yo, coordinado con Isabel Winchul. Si alguno de la comisión de organismos los conoce, se hace ese primer contacto, evitando realmente, si es una persona que no se ha vinculado antes con el tema en general de lo que significan los juicios de lesa humanidad, que no sea violento, que no sea invasivo el hecho de que le llegue una notificación y que no sepa de qué se trata. Revivir el proceso de lo que es la historia argentina y sobre todo en esta cuestión de lo que ha sido el terrorismo de Estado, de por sí es ponernos en un lugar de vulnerabilidad. Entonces nuestra idea es poder a estas personas que van construyendo como en una baldosa lo que significa la historia, lo que significa generar el elemento para que la justicia pueda evaluar en un mecanismo absolutamente transparente, justo, con abogados que defienden. Eso es una de las cosas fundamentales, entender que estos juicios son una garantía de transparencia y de elemento donde todo imputado tiene derecho a la defensa y todo testigo tiene derecho a pasar este proceso sin ser revictimizado. ¿Qué significa? Llegar de la mejor manera en una de las experiencias más terribles de su vida, poderla reconstruir acompañado por nosotros, que tiene tiene como una prótesis técnica, el permitirle entender qué es un juicio, entender en qué lugar se va a poner, entender qué es este tribunal y sobre todo poder reconstruir desde su mundo interno esto que muchas veces ha estado silenciado, que ha estado ocultado, que ha estado callado. Poder poner una de las experiencias más traumáticas, que más lo marcaron, ponerlo en palabras. Pero no es solo que lo pone en palabras para sí mismo, sino que lo pone en palabras con el otro. Con este otro que es la justicia, que es este espacio, con el otro que es su propia familia y con el otro que es una sociedad que está armando entre todos esto que fue realmente el terrorismo de Estado, es el silenciamiento a través del terror. Por lo tanto, este juicio significa la recuperación de la verdad y de la palabra a través del revivir, del rearmar desde la memoria, apelar desde la memoria en esta construcción. Tercer bloque de Memoria, Verdad y Justicia. Hemos tratado durante todo este programa la situación de las víctimas de la última dictadura cívico-militar y cómo son tratadas por profesionales que están haciendo ese acompañamiento. En este caso tenemos invitado al doctor Jorge Barandica, que es el coordinador del equipo que acompaña a las víctimas de la última dictadura. Jorge, ¿cómo estás? Buenas noches. ¿Qué tal? Buenas tardes. Gracias por venir. Bueno, te queríamos preguntar, Jorge, ¿cómo ha sido todo este proceso de acompañamiento? ¿Cómo se ha ido aprendiendo la asistencia profesional a las víctimas de la última dictadura? Algo ocurrió
retornada a la democracia, ¿no? Con el acompañamiento a los exiliados y a los familiares. Bueno, ¿cómo ha sido toda esa etapa de acompañar a las víctimas? En este momento, este proceso empieza cuando se toma la decisión política de derogar las leyes de obediencia debida, de punto final, y se abre la posibilidad de que se pongan en marcha los juicios. En el año 2007 la Secretaría Nacional de Derechos Humanos determina que en vista de lo que se moviliza y que personas que han sufrido estas vejaciones hace tantos años van a tener que reactivar su memoria, y para evitar como sería una segunda victimización, plantea la constitución de equipos de acompañamiento a nivel nacional. Y así se empieza a instrumentar en los primeros juicios que se hacen en el país. Acá en Mendoza, cuando en el año 2009 se visualiza que se va a dar lugar a los juicios en Mendoza, los organismos de derechos humanos nos convocan a algunos profesionales para armar el mismo dispositivo. Y nos empezamos a formar en esto. Realmente hay muy poca bibliografía respecto de esta problemática específicamente. Digo, ha habido equipos en el mundo que han trabajado con el acompañamiento a víctimas de torturas y de catástrofes, pero han sido siempre situaciones muy ligadas temporalmente al acontecimiento. Acá nosotros venimos a trabajar con personas que han sufrido estas vejaciones hace más de 35 años, que las han silenciado, no solo por su propia decisión de no poder hablar de eso y no poder compartirlos con sus familias, sino porque en Argentina uno de los impactos que tuvo la dictadura militar es que instaló un cambio cultural. Una de las quiebras que hace es en el plano de la solidaridad, y en ese orden está también la prohibición de hablar de lo que estaba ocurriendo. En ese momento se instala una lógica de silenciamiento que no nos hemos dado cuenta como sociedad en qué medida nos impregnó y nos instaló conductas de silenciamiento a todos, no solamente a las víctimas, sino que también a nosotros. Entonces había cosas de las que no se podía hablar, que era mejor, no, de eso déjalo. Y sobre todo esto que a nivel, cuando las personas, quienes han sido víctimas, lo planteaban a nivel personal, fuera de los espacios terapéuticos que algunos pudieron buscar, realmente era un tema tan conmocionante, tan doloroso, tan imposible de abordar que la consecuencia fue el silenciamiento. Lo que nosotros como equipo hemos podido poner en marcha, acá en Mendoza y en todo el país, los dispositivos han sido semejantes, es generar el espacio para que estas personas puedan volver a hablar de lo que aconteció. En algunas situaciones, el temor principal estaba puesto en que por primera vez iban a hablar de su prisión o sus torturas a sus compañeros, su esposa, su esposo o a sus hijos. Incluso por ahí a familiares que jamás sabían que habían estado presos, pero no sabían lo que había ocurrido, aunque todo el mundo lo sospechaba o lo suponía. Entonces, poner en palabras esos acontecimientos implicó, en algunos casos, acompañarlos para que se lo pudieran decir con nuestro acompañamiento, o sea, en presencia nuestra. Por ahí lo hemos hecho en su domicilio, en otras oportunidades los hemos citado al espacio terapéutico en el que funcionamos para que fuera como un lugar neutral para poder hablar de eso. Siempre con una descarga emocional muy importante. En otros casos ha sido, bueno, trabajo grupal, varias personas que habían estado en la misma situación, como que pudieran hablar de lo que les ha... en común, digamos. No tan... Por ahí sí, la memoria tiene una dimensión individual y tiene una dimensión colectiva. Y en lo individual cada uno arma su propia memoria y vos sabés que la memoria está como muy entrelazada con el olvido. Tenemos olvidos selectivos y tenemos memoria selectiva. Por ahí nos acordamos una parte de un relato total porque por alguna razón hemos necesitado olvidar. Y la razón fundamental en esta situación concretamente, en todas creo yo, pero en esta específicamente, tiene que ver con el dolor y con la imposibilidad del manejo cotidiano de ese dolor. Entonces, cuando se acercan los juicios, cuando se sabe que van a tener que estar sentados frente a un tribunal con la posibilidad de tener a los victimarios sentados a su costado, con la querella o la fiscalía preguntando de este otro lado, los abogados defensores, y bueno, el primer temor es
¿qué pasa si me olvido? ¿Qué pasa si no logro decir todo lo que tenía que decir? Todo lo que durante estos años hemos estado guardando y esperando el momento, porque si algo han tenido los organismos de derechos humanos y las personas que han sufrido estos vejámenes en su cuerpo, es que han sabido sostener una memoria colectiva en el tiempo, una memoria que por cuestiones políticas se ha colocado en ellos como únicos depositarios, pero que realmente han sido la memoria colectiva de una sociedad que también fue vejada, también fue torturada, también fue quebrada. Ponerlo eso como testimonio personal, pero que el impacto va a implicar a otros y que tiene que quedar como realmente una nueva historia, un nuevo conocimiento de la historia, una nueva mirada de la historia, es como una carga muy pesada, y esto fue uno de los temores principales en los que primero hemos trabajado. Se ha peleado mucho, Jorge, por los juicios, por la memoria, la verdad, la justicia, el juicio y castigo, ¿no? Han sido consignas muy fuertes durante todo este tiempo. Llega esta etapa, ¿qué efectos producen los juicios, tanto en las víctimas, cuando hay una sentencia y una condena a esos represores, como en el cuerpo social? Yo creo que el impacto más fuerte está en el plano de la verdad. Tanto para quienes han tenido que testificar, a quienes han sido víctimas directas, los familiares, las personas que durante todos estos años han sostenido esto y que en algún momento fueron rotulados, las locas de la plaza, bueno, estos que siempre lo mismo, porque la reconciliación, el perdón, bueno, estas cosas que se han ido diciendo y que sonaban realmente como el discurso de juicio y castigo a los culpables, sonaba como incongruente con ese mensaje de consenso, de perdón, de reconciliación, cualquier otra palabra que uno quiera poner en esto. Que generalmente ese tipo de mecanismos lo que tienen es que realmente es un manto sobre lo que aconteció y las víctimas siguen eternamente víctimas. Nunca hay procesos reparatorios en marcha, nunca realmente se conoce la verdad. Se desliza porque la verdad es imposible de ocultar, de tapar, y en algún momento la historia oficial se quiebra y aparecen las brechas por las que la verdadera historia surge. Acá lo interesante es que hay una decisión política de que la verdad sea puesta en juego. Hay, por lo tanto, todo un movimiento social que no puede negar que esto está ocurriendo. No puede negar, en Argentina hoy nadie puede negar que la dictadura existió, torturó, mató, vejó, además de todas las otras cosas que hizo en el cuerpo colectivo, digamos, desde lo económico hasta los fenómenos sociales que desencadenó. Y entonces lo que ocurre con la puesta en verdad es que las víctimas se sienten escuchadas. O sea, esto que han sostenido durante tantos años es verdad. Y hay una parte del cuerpo social que lo está escuchando, que le da valor de verdad, que aparece de esta manera en los periódicos, en los diarios, más allá es muy difícil de poner otras versiones de esta historia, porque está la justicia interviniendo. A nivel tanto personal como del cuerpo colectivo que significan las organizaciones de derechos humanos, tiene una fuerza reparatoria, que es lo que siempre acontece con la verdad. La verdad repara, la verdad puede doler, puede impactar, pero en última, cuando uno empieza a reconciliarse con la verdad tiene un efecto realmente reparador, sanador, podemos decir. Y este mecanismo es el que nosotros vemos que está aconteciendo ahora con los juicios, en todo el país. La gente, los compañeros que han podido testificar, se los ve físicamente distintos. Su cara cambia, el sentimiento que ellos tienen respecto de esto. Entonces, me parece que así como en ellos se visualiza como digamos, referentes individuales de esta historia, esto tiene un mecanismo, o sea, este tema se ha discutido en las escuelas, se escucha por las radios, se ve por televisión, se lee en los diarios, se habla, los chicos preguntan, los alumnos preguntan. Entonces, Argentina se ha hecho cargo de una parte dolorosa de la historia y tiene esta fuerza, además, como elemento moral. Esto no puede volver a repetirse. O sea, hoy
hay una sociedad que reconoce, que de alguna manera se hace cargo de que esto aconteció, que ha sido terrible para el país, que ha dejado huellas profundas y por lo tanto como sociedad es inaceptable que algo como esto vuelva a pasar. Jorge, muchas gracias. Gracias a ustedes. Gracias por venir a Memoria, Verdad y Justicia. Jorge Barandica es el coordinador del grupo de apoyo a las víctimas de la última dictadura militar. Ustedes lo han escuchado atentamente, la memoria, la verdad y la justicia, y cuál es el efecto que eso tiene. Eso es lo que tratamos en este programa y es por eso que creemos que es tan importante que ustedes puedan ver y tener acceso a los testimonios como el de Jorge y otras visitas que hemos tenido aquí en este espacio. En estos 12 programas de Memoria, Verdad y Justicia por Canal Acequia hemos visto testimonios realmente muy conmovedores. Hemos dialogado con personas que mantienen viva la memoria y que día a día luchan por la memoria, la verdad y la justicia. Y también hemos conocido la cara de los represores que llevaron adelante el genocidio en esta tierra. Este ha sido el primer ciclo. Después vendrán más programas de Memoria, Verdad y Justicia. Gracias.